Il seminario di oggi tratta di nuovi media e social network, ha il titolo Architettura e Comunicazione e ci verrà introdotto da Valentina Paruzzi di Digital Academia e vedremo gli interventi di Alberto Cavazzano di Develon, agenzia di comunicazione, che ci parlerà un po' di come i social network e i nuovi media hanno cambiato l'interazione interpersonale anche con gli oggetti. E poi abbiamo il nostro ospite, Ángel Luis Tendero Martín, dello studio Alta Architettura più Obra de Madrid, che il suo studio è aperto dal 2007 e sta gestendo da meno di un anno una pagina Facebook che ha raggiunto più di 200.000 fan. Buon ascolto. Buongiorno a tutti. Allora, io ho l'ingrato compito di introdurre la mattinata, sabato mattina sono le 10, quindi insomma, grazie di essere qui e cercheremo di essere abbastanza interessanti da non farvi addormentare. Allora, io sono Valentina Paruzzi e mi occupo di digital da un bel po' di tempo, infatti abbiamo accettato volentieri di venire a parlare di quello che è un trend sempre più importante, cioè l'incontro di discipline che col digital fino a poco tempo fa non avevano niente a che fare, come per esempio l'architettura. Oggi mi occupo di digital facendo una cosa un po' diversa rispetto a quella che ho fatto per tanto tempo, che era consulenza, e mi occupo di una scuola, quindi il digital lo insegniamo, cerchiamo di fare questo perlomeno, e diciamo che la cosa che mi intriga di più è vedere come effettivamente tante persone, tanti professionisti, sempre di più si stanno spostando proprio su questo mondo nel tentativo di non tanto promuoversi quanto iniziare a comunicare con le proprie persone. È qualcosa che, come dire, si è spostato in velocità, quindi se pensate che circa 15 anni fa il digital era una cosa per pochi, per ricchi o forse anche per, come dire, dei malati di mente come quei pochi che si mettevano su internet per quei 15 minuti che costavano un sacco di soldi. Oggi internet invece è per tutti, è qualcosa che viene utilizzato sempre di più all'interno anche di società che non sono, come dire, sviluppate o che non hanno la facilità proprio di connessione molto, come dire, opportuna, molto, molto distribuita, e hanno però comunque all'interno delle loro dinamiche di società la necessità di comunicare. Pensate che oggi, vi dico due numeri giusto per fare un'idea di quello che sta succedendo, noi siamo 7 miliardi nel mondo e circa 3 miliardi più o meno sono connessi a internet. Questa cosa sta succedendo non soltanto diciamo a livello di paesi sviluppati, quindi come per esempio gli Stati Uniti, piuttosto che l'Europa, che alla fine è uno dei paesi più connessi, ma sta succedendo anche in quei paesi che fanno molta fatica ad avere la connessione. Per esempio basti pensare che l'Africa è uno dei paesi dove internet e in particolare i social media si stanno distribuendo sempre di più. Questo per dire cosa? Che oggi chiunque voglia comunicare su internet ha un'opportunità, che non è solo un'opportunità di promozione, ma è un'opportunità di comunicazione, è qualcosa di molto diverso, qualcosa che parte dall'idea che ci sia qualcosa da dire. E quindi non ci sono soltanto i grossi marchi che hanno bisogno di promuoversi, raccontarsi, spiegare quello che hanno da vendere, ma ci sono delle persone che hanno la necessità e la possibilità di raccontare qualcosa di diverso. Questa cosa, lo vedremo anche oggi, colpisce proprio tutti di fatto, anche i liberi professionisti, anche le persone che di giorno in giorno hanno l'opportunità appunto di intraprendere una conversazione con le persone che hanno di fronte. Per esempio vedremo fra un po' come Facebook ha permesso di entrare in contatto con le persone che apprezzano il lavoro dell'architetto, e soprattutto hanno la possibilità di come dire, raccogliere anche dei feedback su quello che fanno, quindi di capire effettivamente se il lavoro è apprezzato. Bisogna capire però dove si sta guardando, è una cosa importante da capire proprio perché il mondo internet oggi è in evoluzione, ogni giorno nascono nuove opportunità. Dobbiamo capire effettivamente se l'obiettivo che abbiamo come comunicatori
della nostra attività, della nostra professione, è quello di raggiungere molte persone o di cogliere, diciamo, la nicchia o comunque quella piccola parte di ispirazione che effettivamente a volte non si riesce a raggiungere in altro modo. Questo è un po' il tema che vedremo fra pochi minuti, quindi è un tema diciamo importante proprio per capire come la rete, l'ispirazione che si può trarre dalla rete si occupa proprio di come dire, raccogliere, fare cherry picking, raccogliere quindi di dettaglio una serie di spunti di ispirazioni che non sempre arrivano dalle masse, ma anche da piccole nicchie e piccole realtà. Grazie. Si sente? Sì, decisamente. Salve, mi chiamo Alberto e io lavoro come art director in un'agenzia di comunicazione che sviluppa progetti, diciamo, sia su tradizionale, quindi sulla carta, che anche sul web, quindi sul mondo digitale. Quello di cui volevo parlarvi sono sostanzialmente due temi. Diciamo che si potrebbe parlare di molte cose. Ho scelto un po' di parlarvi di come internet, in maniera a volte non diretta, ma a volte in modo indiretto, sta un po' cambiando, insomma, il nostro modo di, come diceva anche Valentina, il nostro modo di interagire, il nostro modo di comunicare e il nostro modo anche di ispirare, di trovare ispirazione, di condividere informazioni da una parte, e dall'altra sicuramente in modo indiretto come effettivamente sta cambiando anche il modo di interagire con gli oggetti, no? Quindi con le cose. Quindi io ho portato un esempio, un caso, volevo parlarvi un po' di social network intesi come social interest, quindi sostanzialmente presentarvi un po' questo nuovo social network che ha avuto la luce 9 mesi fa, che si chiama Pinterest. Pinterest è lo dice anche il nome, è una composizione di due parole, quindi di pin e interest. Pin è praticamente l'azione di apporre qualcosa in una bacheca. L'idea di uno dei cofondatori di Pinterest, che è un americano, credo, che si chiama Sharp, nasce dall'idea di trovare sostanzialmente uno spazio, un ambiente nel web dove poter appuntare, archiviare ispirazioni, invece di archiviarle sostanzialmente nel proprio computer. Quindi una sorta di grande repository dove poter appuntare video, fotografie, testi, qualsiasi cosa possa essere utile ad ispirarsi sostanzialmente. Diciamo che ci è riuscito molto bene, nel senso che i numeri sono veramente incredibili, perché in 9 mesi sono registrati circa 10 milioni di utenti e il mese scorso circa 11 milioni e 7 di visitatori unici soltanto in America, quindi insomma sono numeri veramente interessanti. Questo è stato reso possibile ecco, io ho portato un paio di schermate, probabilmente non si vede molto bene, però probabilmente molti di voi già lo conosceranno. In realtà il successo di questo strumento è nato un po' dal design, insomma, dalla ricerca che è stata fatta dallo studio che ha sviluppato il progetto nel tentativo di rendere l'archiviazione dei contenuti in maniera molto, molto semplice e intuitiva. A differenza magari di altri social network che vengono comunque utilizzati per condividere e postare informazioni, Pinterest ha questa caratteristica di essere suddiviso per board, quindi per tavole, che possono essere customizzate in maniera molto, molto semplice, insomma, dall'utente che si registra. E appunto tramite questa azione che viene fatta girando per la rete di apporre questa pin sul proprio board, condividere immagini, fotografie, ispirazioni. Per esempio questo Robert ha un sacco di ispirazioni legate all'architettura, io ve l'ho portato apposta, dove lui sostanzialmente divide tutti i suoi interessi per esempio cucine, interior, bagni, eccetera.
e questo permette sia di poter archiviare, quindi di avere sostanzialmente un repository personale, che di poter condividere con gli altri utenti delle ispirazioni che una persona incontra, no? E quindi nasce un po' la logica della condivisione di ispirazione. Questo è un po' un dettaglio, ad esempio, di come viene visualizzato, diciamo, un'immagine, insomma. Ovviamente è soltanto un tramite, un grande aggregatore che poi permette di divulgare informazioni. Penso che sia uno strumento molto utile. Io faccio il designer, quindi io lo uso molto spesso e penso che sia molto utile per chi lavora nell'ambito della creatività, perché ispirarsi o comunque ricercare informazioni è sempre molto complicato e difficile, soprattutto in un ambiente come internet, dove effettivamente c'è quasi un overflow di informazioni e a volte è difficile riuscire a trovare quello che si cerca. Quindi penso che strumenti di questo genere facilitino un po' la condivisione di informazioni. Il secondo tema sono un po' quello che dicevo prima, l'idea di come il digitale più che internet sta cambiando un po' il nostro modo di interagire sulle cose, no? Sugli oggetti. Questo l'ho trovato abbastanza interessante, forse per chi effettivamente lavora nel design o nell'architettura. I gesti sono importanti, a parte perché il popolo italiano, insomma, credo sia un popolo che gesticola molto, quindi capire come si gesticola e come si usano i gesti sia una cosa fondamentale. Per introdurre un po' l'argomento, parto un po' da questo gesto che, insomma, molti conoscono ormai, ed è un'azione che viene fatta tramite Facebook per apprezzare, ecco, un post o qualsiasi informazione che viene condivisa tramite Facebook, per passare poi a questo gesto qui che molti conoscono o che intuitivamente conoscono e che pochi conoscono dal punto di vista così, appunto, di gesture, che è lo swipe. Swipe è una delle tante gesture che si possono fare all'interno di un'interfaccia mobile. Sono gesti che sono nati e si sono divulgati tramite la diffusione, insomma, di device prevalentemente di matrice Apple, e permettono di avere una serie di informazioni, no? Cioè la reazione è diretta sullo schermo, non avviene più nulla se non gesticolando o toccando sullo schermo, e ogni gesto comporta sostanzialmente una reazione. Un po' così, vi ho portato un paio di filmati, uno in particolare era perché io mi ricordo, ho fatto il liceo artistico e avevo un professore di anatomia che continuava a farci vedere questo filmato ripetutamente, ed è, vabbè, molti di voi lo conosceranno, insomma, è un pezzo di Odissea 2001 di Kubrick, dove c'è, facciamo partire così intanto, dove c'è questo scimmione che capisce, cioè trova questo oggetto e capisce che effettivamente tramite l'utilizzo dello strumento e la capacità di saperlo utilizzare in modo corretto riesce ad evolversi, quindi a passare da animale sostanzialmente a un essere pensante, insomma. Quindi io l'ho trovato molto interessante, insomma. Poi penso che in pochi minuti effettivamente descriva un po' quello di cui stiamo dicendo, no? Di cui stiamo parlando, cioè il fatto che conoscere gli strumenti sia un aspetto ormai fondamentale. Un po' io l'ho fermato a un certo punto perché l'evoluzione poi di questo filmato è l'orso, lo scimmione che lancia l'osso in cielo, e l'osso, dopo vari movimenti rotatori, diventa un'astronave. Quindi si descrive un po' una parabola evolutiva in maniera molto, molto, molto semplice. Sicuramente Kubrick si rivolterà un po' nella tomba per come sto descrivendo il suo capolavoro,
Detto questo, il passaggio successivo è un po' l'evoluzione futura, come appunto nel film di Kubrick questo osso diventa un'astronave. Io vi ho portato una suggestione un po' di quello che potrebbe essere una visione del futuro, no? E di come designer, architetti, tecnici stanno pensando a come si potrà interagire con le superfici. E anche qui si vede che il componente fondamentale appunto sono sempre i gesti, quindi come si interagiscono come si interagisce sulle superfici è tutto determinato dalla gestualità delle persone, no? E, sono vari aspetti, insomma, parlano appunto di come possa evolversi anche in aspetto medico, in un ambiente medico, questo genere di interazione. Quindi qui parlano di un vetro, tendenzialmente, un vetro che possa permettere di condividere informazioni tra vari medici e i widget sono sempre gli stessi alla fine, sono codificati ormai in pochi movimenti. Ecco, io insomma l'ho fermato, era molto lungo, quindi diciamo che ovviamente queste sono visioni, non è detto che questo sarà il futuro, sono soltanto suggestioni che vengono fatte. Ben più diciamo reale è questa nuova, come dire, percorso che sta nascendo un po' appunto sui gesti che io ho chiamato gesture of intent. Sostanzialmente sono una capacità di sapere interpretare i gesti delle persone e tramite appunto una proiezione, no? Quindi qui l'idea è quella che la superficie venga in qualche modo superata. Esistono già delle tecnologie, ce le abbiamo a casa, insomma l'Xbox o la PlayStation col Kinetic, penso che molti la conoscano, quindi il poter mappare il corpo e poter reagire sostanzialmente per poter richiamare sostanzialmente determinate interfacce penso possa essere una cosa interessante e stimolante. L'idea è quella che dei gesti codificati possano ritornare appunto delle informazioni. Questo era quello di cui un po' volevo parlarvi. Diciamo che io onestamente non so se queste possono essere effettivamente delle cose positive o meno, o se sarà effettivamente poi il futuro dell'interaction. Penso che siano comunque idee, no? E probabilmente da questo percorso di ricerca nascono nuove idee, nuove soluzioni, insomma. Io penso di aver finito, insomma, nel senso che non ho altro da dire, quindi insomma, a posto così. Ok. Ti devo staccare questo. Sí. Sí, hola, buenos días, buongiorno. Mi nombre es Ángel Luis Tendero y soy el dueño del estudio Alta Arquitectura. Probablemente aquí los pocos que estamos, o de la gente que pueda venir, prácticamente en Italia soy un arquitecto, es un estudio desconocido. Pero si miramos la incidencia que hemos tenido en el último año en los medios de comunicación, aquí podemos ver un gráfico en el cual vemos cómo estamos en la tercera posición en el ranking de número de seguidores en Facebook, en todo el mundo. Esto es un código que no tiene nada que ver con lo que hacemos.
suele pasar estas cosas. Bueno, como os decía, la conferencia va a tratar de cómo en cualquier tipo de relación comercial todos, tanto diseñadores como arquitectos, como distribuidores de mobiliario, es igual, tenemos un producto. Y lo más importante es no solo que el producto sea bueno, sino que además ese producto seamos capaces de hacerlo llegar al mayor número de gente posible. Porque no sirve de nada tener un buen producto si la gente desconoce que existe. Entonces, nosotros, por un lado, lo que hemos intentado es tener un producto interesante en el cual el resultado final, es decir, la obra terminada, es menos importante que el proceso que nos lleva a llegar a esa obra. Es decir, lo habitual en arquitectos y diseñadores es mostrar únicamente el producto terminado. El rascacielos de Dubái, la silla de tal o la silla de cual. Cuando realmente el producto terminado es un hecho anecdótico, ¿no? Porque resuelve solo los problemas específicos, particulares, de un cliente concreto. Eso, a no ser que estemos produciendo continuamente producto, es decir, que estemos haciendo edificios un día después de otro, o mobiliario, una silla y otra, una mesa, eso no produce ningún tipo de seguimiento, porque no tenemos capacidad para generar esa cantidad de producción. Por lo tanto, si queremos que la gente siga el trabajo que hacemos, tenemos que tener detrás un mensaje interesante, es decir, la gente sigue aquello que realmente le interesa. Parece una cosa muy evidente, pero esto es muy importante. Es decir, es más importante contar el proceso, cómo llegamos a hacer las cosas, que no la descripción pura y dura del objeto terminado. Entonces, bueno, ahora cuando salgan las imágenes, veréis que yo considero que los factores que determinan el éxito de la producción o de nuestra relación comercial con el resto del mundo los factores del éxito entendido como el grado de satisfacción personal con lo que uno hace. Es decir, habrá gente que esté solo interesada en el éxito económico, en ganar mucho dinero. En nuestro caso nos interesa más hacer llegar al resto del mundo ese mensaje que yo creo que los arquitectos, con el papel de la responsabilidad social que creo que tenemos en el mundo, intentar hacer llegar ese mensaje al resto de la gente para hacer que el mundo sea un sitio mejor. Bueno, como os decía, quería hacer así la introducción. Es decir, en primer lugar, mostraros cuál es mi estudio, alta arquitectura. Es curioso porque yo habitualmente doy conferencias en distintos lugares del mundo y, por ejemplo, si estuviéramos en México, necesitaríamos el doble de auditorio y habría el triple de gente, ¿no? Porque el hecho de difundir el trabajo de uno en Internet también permite localizar y situar el tipo de gente o los sectores o los lugares del mundo que realmente nos interesan para nuestro producto. En mi caso no es que no esté interesado en Europa, pero entiendo que Europa es un mercado que está ahora mismo muy parado y el esfuerzo que he hecho ha sido fundamentalmente hacia el mercado latinoamericano. Ahí también tengo una ventaja y es que Latinoamérica, el idioma, que es una cosa muy importante, es español. Entonces, tenemos un target de gente en América enorme, ¿no? Entonces, seguía con el dato de, aquí soy prácticamente desconocido, pero mi estudio es el tercer estudio con más seguidores del mundo en Facebook. En primer lugar estaría Oscar Niemeyer, con 104 años.
y que duren muchos más, pero vamos, supongo que en unos años, desaparecerá del primer lugar. En segundo lugar estaría Zaha Hadid. Como vemos aquí, el primero, Oscar Niemeyer, tiene 316.000 seguidores. Zaha Hadid, 274.000. Mi estudio, Alta Arquitectura, estaríamos ahora, cuando hice esta imagen, estaba en 201.000. A día de hoy tenemos 216.000 seguidores. Después estaría Santiago Calatrava, con 185.000 seguidores en Facebook. Y en quinto lugar, Renzo Piano, con 182.000 seguidores. Bien, eso es lo que contaba al principio. Cualquier tipo de producto, nosotros producimos y hay gente que consume. Ese es el objetivo final de cualquier tipo de relación comercial. Y yo entiendo que los factores más importantes que definen esta relación comercial son dos. En primer lugar, el mensaje y en segundo lugar, el alcance. Yo cuando hablo de mensaje, lo que quiero decir es que el producto que ofrecemos tiene que tener un contenido. Y por eso hacía hincapié en el hecho de contar los procesos, contar cómo hacemos las cosas, porque al final la gente está más pendiente de cómo haces las cosas que no de las cosas en sí mismas. Y eso también permite que estudios como el mío, que es un estudio muy pequeño, muy artesanal, nosotros hacemos muy pocas obras al año, nos dedicamos más a explotar el mensaje más que la obra construida. Por ejemplo, Norman Foster, yo creo que hace un edificio cada día del año, entonces él sí que se puede permitir el lujo de explicar solo el acabado final, aunque al final te queda la sensación de que no entiendes muy bien de dónde sale su trabajo, solo te quedas con la imagen final. Y en segundo lugar, el alcance. El alcance es la portata, es la capacidad de gente que es posible que acceda a nuestro producto. Es decir, el objetivo es tener un buen producto y el segundo objetivo es que todo el mundo, y ya veréis con Facebook, todo el mundo es literal, todo el mundo tenga acceso a nuestro trabajo. Bien, os voy a contar rápidamente porque si no la conferencia puede durar 2 o 3 horas. Os enseño las imágenes de lo que el mensaje que transmitimos nosotros, ¿no? El mensaje en un estudio de arquitectura o en un estudio de diseño es fundamentalmente contar el proceso creativo. Entonces, nuestro proceso creativo se divide en 3 fases que son, en primer lugar, el concepto, en segundo lugar, el sistema y en tercer lugar, el proceso. Esto es muy sencillo de explicar. El concepto es la idea, es lo que queremos hacer. Es simplemente una impresión intuitiva. Que es, por ejemplo, queremos hacer, cuando vemos los condicionantes de topografía del cliente o de la función que nos demandan en cada proyecto, intuitivamente tenemos que saber qué es lo que queremos hacer. Queremos un edificio pesado, un edificio ligero, grande, pequeño, de colores, gris. Es una impresión, no tiene una forma asociada, es simplemente una idea. Luego está el sistema. El sistema son las herramientas que nos sirven para desarrollar el concepto, y el proceso son las herramientas que nos permiten desarrollar el sistema. Bien, aquí es una pena porque no se ven los nombres que hay debajo de cada imagen, pero cuando hablo de concepto, me gusta pensar que cada vez que hacemos un proyecto, el resultado final conserva la esencia del concepto desde el principio. Entonces, estos son unos iconos pequeñitos, son 3D renders muy pequeños del resultado final de cada uno de los proyectos que hemos hecho en estos años. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos uno que todos tienen un nombre. El concepto sería clonación, este sería invasión, estos dos.
Este, por ejemplo, sería Metamorfosis. Todos tienen un nombre. Y todos en las maquetas intento que también tengan una forma reconocible. Me gusta pensar que cuando pienso en un proyecto al principio y hago un pequeño dibujo que ya contiene la idea que queremos transmitir, al final, cuando hemos terminado, tenemos el objeto terminado, la esencia del concepto está también en el resultado final. Bien, esto es algo que se ha hecho a lo largo de la historia de la arquitectura, se ha hecho siempre. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una casa de Frank Lloyd Wright, donde yo me he permitido el lujo de ponerle un nombre al concepto, ¿no? En este caso, el nombre mimetismo, ¿no? Con un dibujo muy bonito y muy sencillo, Frank Lloyd Wright lo que hace es mimetizar su edificación con el skyline, con la forma de la topografía, ¿no? Se integra perfectamente con el material. Podríamos llamarle también integración. Esta es la casa Murat Saló de Álvaro Alto. Aquí vemos como también en este proyecto vemos como hay una parte de este dibujo que a mí me parece la más interesante, que son estas partes de aquí. Porque el proyecto de la casa Murat Saló es este de aquí y este cuerpo añadido. Estos no llegaron a construirse, pero estamos viendo cómo hay un concepto de disgregación, es decir, es un objeto grande que va perdiendo materia, digamos, ¿no? Va soltando como restos de materia, lo cual hace que todo el conjunto tenga movimiento. O históricamente podemos encontrar capillas del barroco del siglo XVII o casas modernas con el concepto de clonación, que es directamente relacionado con la clonación celular. Es cuando una célula se divide en dos partes y, como vemos en estos proyectos, en el momento de la división celular hay un núcleo de información que comparten. Bien, esto es una especie de fantasía, un dibujo que hice hace muchos años en Madrid. Tenemos dos rascacielos, dos torres horrorosas, las torres Kio, que son estas de aquí. Y bueno, pues hice con un dibujo, quise hacer un concepto que es un ataque orgánico, ¿no? Para destrozar todo ese conjunto de torres que hizo John Burch. Bien, y ahora hablando del sistema, el sistema es las herramientas para desarrollar el concepto. Nosotros entendemos que la arquitectura forma parte de la realidad y la realidad ya tiene sus propias herramientas de siempre, sus propias ecuaciones para definirse a sí misma, que son las que se derivan del conocimiento científico, de la biología, la química, la matemática. He puesto esta imagen de Matrix porque en su momento me pareció muy interesante cómo Neo, el protagonista de Matrix, cuando alcanza el conocimiento pleno, es capaz de ver los sistemas codificados alrededor de él. O sea, vemos la realidad, pero la vemos codificada, es decir, el sistema son estos códigos que hay conformando la realidad. Bueno, esto es una serie de conceptos que a mí personalmente me interesan mucho, que son aquella parte del conocimiento científico que apuesta por la indeterminación y por la libertad. No me voy a extender, pero tendríamos como una especie de concepción determinista del universo y una más indeterminista. La determinista sería la que está marcada por las leyes de Newton, que son ecuaciones cerradas, y los distintos avances en la evolución del conocimiento científico, empezando por el principio de incertidumbre de Heisenberg, o hasta llegar a los últimos estudios de la teoría del caos de Ilya Prigogine, vemos cómo realmente la realidad es algo indeterminado, con un montón de factores de indeterminación que hacen que la verdad es que dan una cierta esperanza de que el proceso creativo o cualquier cosa que hagamos siempre es un proceso abierto. O sea, cuando hay unos puntos de partida, necesariamente no se tiene que llegar siempre a los mismos resultados finales.
Entonces nosotros habitualmente no miramos revistas de arquitectura o estudiamos el trabajo de otros arquitectos. Yo directamente lo que hago es que me voy a las fuentes, al origen, ¿no? Cuando hago un proyecto. Aquí, por ejemplo, tenemos uno de los fenómenos más interesantes del conocimiento científico, que es el movimiento browniano, que es el movimiento de una partícula en un líquido. Entonces vemos cómo aparentemente es un fenómeno caótico y aleatorio, pero esta manera de entender la ciencia derivada de la teoría del caos lo que hace es que somos capaces de organizar este tipo de movimientos que parecen caóticos con ecuaciones reales, con la única diferencia con respecto a las clásicas ecuaciones de que hay más factores de indeterminación. Otra parte fundamental en el diseño de las cosas que hacemos nosotros es la geometría fractal, ¿no? En un momento dado de la historia, Benoit Mandelbrot, se preguntó por qué no existía una ciencia matemática que explicara realmente cómo son las formas reales que nos encontramos en la naturaleza. Es decir, en la naturaleza no encontramos esferas puras, son objetos idealizados. Las montañas, los árboles, las ramas de los árboles son objetos que no se pueden explicar con la geometría de Euclides, pero sí se pueden explicar con la matemática de la geometría fractal. Como vemos en esta imagen, un brócoli es un fractal puro. En realidad, los fractales no dejan de ser nada más que una manera de entender la realidad basada en dimensiones fraccionarias. Siempre hemos pensado que el mundo se organiza en 3 dimensiones, ¿no? Tendríamos la dimensión 0, que sería el punto, la dimensión 1, que sería la línea, la dimensión 2, que sería el plano, y la dimensión 3, que sería el volumen. Mandelbrot simplemente dijo que las dimensiones no eran así, sino que eran fraccionarias. Es decir, hay objetos que tienden a tener 2 dimensiones y objetos que tienden a tener 3 dimensiones. Pero su dimensión real, por ejemplo, en el caso de un brócoli, es 2,798, es decir, es casi 3, pero no llega a ser nunca 3 dimensiones. Y aquí conoceréis la serie de Fibonacci. La serie de Fibonacci no deja de ser más que una serie que se encuentra en un montón de fenómenos de la naturaleza, y es una serie numérica en la cual la relación existente entre cada número, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8... Si encontramos la relación entre 2 números consecutivos superiores al número 3, la relación es 1,618, que es la proporción de la sección áurea, que es una sección que toda la vida se ha usado desde la antigua Grecia. Y tiene la capacidad también de generar objetos de un enorme interés, porque los fractales tienen la virtud de optimizar los procesos. Aquí vemos la esponja de Sierpinski, que es una manera es un objeto fractal que tiene una superficie infinita, pero el volumen de este objeto es 0. Si os dais cuenta, se genera mediante un cubo que se divide en 9 partes y se quita la parte central del cubo. Pero esa actuación, que también es un elemento típico de los fractales, que es la autorrepetición de los procesos, es decir, lo vacío una vez, pero lo vuelvo a vaciar aquí, lo vuelvo a vaciar aquí, lo vuelvo a vaciar aquí, y si tendemos a vaciar este objeto hasta el infinito, lo que tenemos es que no tenemos objeto, el objeto ha desaparecido. Sin embargo, las superficies que se conforman en esos vacíos que hemos generado es una superficie infinita. Objetos tan interesantes como puedan ser los atractores extraños, ¿no? Este de aquí, por ejemplo, el atractor de Lorentz, es el movimiento de una partícula en un entorno atmosférico cerrado. Procede de estudios de meteorología. Ahora voy a intentar contar rápidamente una serie de proyectos experimentales antiguos que hice hace muchos años, en los cuales quiero que se entienda bien este proceso.
Bueno, en primer lugar, trabajamos siempre mucho con el dibujo. Intentamos trabajar solo al final con el ordenador, con el computador. Porque entiendo que la relación entre el cerebro y la mano es mucho más directa que del cerebro con la tecla y con la pantalla del ordenador. Entonces aquí, en este caso concreto, teníamos un solar en el cual había que hacer 6 viviendas. Era un solar vacío, aquí no había nada. Y la decisión que se tomó es, por eso se le pone aquí este nombre, que el concepto fuese la invasión del sólido capaz, la invasión del volumen que estaba vacío, ¿no? Para ello utilizamos un sistema, que es la herramienta que desarrolla el concepto, que es un fractal que se llama curva de Peano, ¿no? La curva de Peano es una curva, una línea, que va teniendo una serie de interacciones que se repiten y que tiene la virtud de que finalmente consigue ocupar el plano o el volumen con una eficiencia máxima. Así es como, llevado al caso particular de hacer solo 6 viviendas y de los condicionantes normativos y técnicos, digamos a cómo van sucesivamente. Tenemos la primera vivienda, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Entonces, al ocupar el volumen de esta forma optimizada, siguiendo la curva de Peano, lo que conseguimos es el máximo posible de superficie, y también conseguimos algo muy interesante, que es la interrelación entre los espacios vacíos. Normalmente se hacen volúmenes, se agujerean, se hacen agujeros, y siempre son espacios comunes que están solo ligados a unas caras determinadas del objeto. Cuando haces este tipo de actuaciones, al final el espacio, el interespacio, lo que hace es conectar todas las piezas desde la primera a la última. Y esto es la maqueta del resultado final. Este es un proyecto que nos encargaron para hacer a 2 hermanos. Uno era muy introvertido, muy tímido, y otro era muy extrovertido, ¿no? Pero querían tener un pareado, que llamamos en España, 2 casas en una. Y decidimos elegir el sistema de clonación celular. 2 hermanos, y entonces cada parte de la división celular correspondería a uno de los hermanos. ¿Veis? Esta sería la casa del más introvertido y esta sería la del más extrovertido. La del introvertido es plana, con unos estados de energía muy bajos y orientada, luego veremos la maqueta, al cielo, ¿no? Y la del extrovertido, el extrovertido tiene movimiento porque tiene más tensión y está orientada a ver el paisaje. ¿Veis? Aquí lo tenemos. Esta sería la casa del tímido y esta sería la del extrovertido. Bien, eso es otro proyecto que tuvimos que hacer en Tenerife, en las Islas Canarias, que son de origen volcánico. La topografía es muy variable e intentamos encontrar un concepto que nos permitiera adaptar el programa, los volúmenes que íbamos a construir, a la topografía del terreno. Por tanto, el concepto es adaptabilidad. Como vemos aquí, con un cuadrado puro, en un accidente topográfico, no optimizamos la sección. Sin embargo, si hacemos una sección poligonal, conseguimos sacar mayor superficie. Cuando aquí sacamos un área de 1, aquí conseguimos un área de 1,20. Y luego, dependiendo de estos son secciones del terreno. Dependiendo del tipo de sección, la sección que proponemos nosotros va a tener un número de lados, va a ser un polígono diferente. ¿Veis? Entonces son objetos que simplemente con una transición de polígonos van creciendo de esta manera. Y son susceptibles de adaptarse a cualquier tipo de forma. Entonces aquí inventamos un sistema
artificial, que es el de metamorfosis poligonal, que es la transformación de unos polígonos a otros. Aquí tenemos una línea que estaría entendida como un polígono de dos lados, como si tuviéramos dos líneas, se pliegan en una, y por eso decimos que es polígono de dos lados, que se transforma en el triángulo en el cuadrado en el pentágono, y unimos las distintas secciones poligonales mediante una línea, y siempre hay una, cuando pasa de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, siempre hay que duplicar uno de los vértices. Si elegimos siempre el mismo vértice, conseguimos un movimiento de rotación que genera este tipo de perspectiva, que pese a, como veis aquí tenemos el cuadrado, aquí tenemos el pentágono, el hexágono, el octógono. Entonces al final es curioso cómo, partiendo de figuras clásicas, el triángulo, el cuadrado, pero mezclándola con ellas y provocando transiciones y una metamorfosis entre unas y otras, conseguimos casi un paisaje natural, tipo cueva. Este es el proyecto que se hizo con este sistema en horizontal. Tenía que ser un casino. Y había que hacer otro diferente en el mismo sitio, en una superficie plana. Era un hotel, y lo que hicimos es una torre utilizando el mismo sistema pero de otra manera. En este caso, como vemos aquí, lo que hicimos fue crear dos torres, una dentro de otra. La interior es la torre que tiene los servicios comunes, los baños, las salas de reunión, etcétera, y la exterior son las habitaciones de los hoteles. Mediante un movimiento de rotación inverso, esta torre gira en este sentido y esta torre gira en el otro, porque la torre exterior arranca de un polígono muy sencillo, el cuadrado, y termina, en teoría, en el infinito, que sería el círculo. La circunferencia sería el infinito número de lados. Y por otro lado, la interior rota en el sentido inverso porque termina en el último número, que es la dimensión 210, que sería el polígono de dos lados, y acabaría en el infinito. No me quiero enredar mucho, pero este proyecto a mí me interesa mucho porque es una manera de autofinalización de la forma muy coherente. Es decir, los rascacielos, lo normal es que la altura de un rascacielos viene definida por la capacidad económica. Cuanto más dinero hay, más plantas se hacen. Pero para mí eso no es una manera de determinar una forma, que el condicionante económico sea que el condicionante económico sea el determinante de un proyecto, ¿no? Es como cuando vas a hacer un proyecto y primero piensas en el parking, en los coches que va a haber en los sótanos, y a partir de ahí generas el edificio. Eso no es arquitectura. ¿Ves? Y luego generaba una forma vibrante, indeterminada, variable, en función de la iluminación, cambia constantemente. Es como una especie de piel que vibra con la luz. Bueno, ahora voy a contar rápidamente un proyecto que tiene todas las fases, desde el principio hasta el final, para que entendáis cómo es el proceso creativo de alta arquitectura. Bueno, en primer lugar, teníamos la primera idea, el primer croquis, pensé en hacer un concepto de ingravidez. Esto era un centro de congresos en Azca, en una zona de Madrid. ¿Ves? Se hacen unas primeras aproximaciones intuitivas de qué es lo que queremos. Nosotros queríamos un edificio que volara, ¿no? Entonces, no de una forma premeditada, pero casi tenemos una forma de pájaro. Una vez que se estudian los distintos condicionantes, se llega a una sección, un croquis que ya resuelve todos estos problemas. En este caso vemos cómo el edificio se divide en distintas partes, luego veréis imágenes en las cuales tenemos el acceso, y en función de las distintas funciones se va produciendo una metamorfosis a más grosor y más elevación. ¿Ves? Al principio, pues unos primeros
intentos muy intuitivos, muy difíciles de construir. Estaríamos hablando de una pieza casi deconstructivista. También es muy interesante, o el mensaje que intentamos aportar nosotros es que la arquitectura tiene que ser realizable y económica. O sea, yo personalmente estoy absolutamente en contra de los grandes arquitectos que hacen edificios que cuestan millones y millones de euros, ¿no? Porque estamos en una situación, aunque no lo estuviéramos, pero estamos en una situación de crisis mundial en la cual no tiene ningún sentido malgastar el dinero. Es decir, todo lo que se haga tiene que estar optimizado económicamente. Para optimizar económicamente este proyecto, lo que se hizo fue regularizarlo mediante una estriación, unas estrías, ¿no? Luego aquí asignamos a los distintos programas, auditorio, biblioteca, baños, las distintas funciones que tiene el edificio, le asignamos un valor numérico en función de la capacidad y el tránsito de personas que iban a utilizar esa función. Y mediante un programa informático asignamos a estos paquetes de programa unas fuerzas de repulsión gravitatoria y las hicimos interactuar con planos. Entonces, aquí lo veis, tenemos dos planos paralelos, una bola que emite una fuerza repulsiva y cómo se deforman los planos después de introducir esa fuerza repulsiva. Y aquí lo tenemos con todo el programa. Estos son unos esquemas de compresión relativa que llamo, y es que a mí personalmente me parece que la arquitectura debe emocionar al espectador. O sea, hay que intentar eliminar toda la parte intelectual, la multicapa, los flujos, etcétera. Tiene que ser objetos que se puedan recorrer y que mediante la compresión y la dilatación de los espacios consigamos generar una cierta tensión a las personas que los visitan. En este caso concreto, los esquemas lo que hacían era, hay un gradiente de colores en el cual cada punto del espacio está contenido en una línea que tiene una dimensión determinada. En función de esa dimensión asignábamos un color. Es decir, por eso lo llamo el grado de compresión. Si aquí, por ejemplo, estaríamos hablando de un espacio con mucha altura y esto es la planta del edificio. En la planta estaríamos viendo directamente cuáles son los sitios que más comprimen o que más descomprimen. Estas son las plantas de las distintas partes del edificio. Aquí, por ejemplo, está el auditorio, que como está pegado al suelo, la compresión es total y es el negro. Pero estas partes que veis blancas son partes abiertas, son terrazas. Y esta es un poco la maqueta ya del resultado final. Y una serie de secciones solapadas con la planta, en la cual vemos la pieza de acceso. La planta está debajo. Esto de aquí son secciones que están puestas encima de la planta. O sea, no es la planta lo blanco. Tendríamos el acceso, la sala de trabajo, la biblioteca, las aulas y el auditorio. Si os dais cuenta, progresivamente, hacia arriba, el objeto se va haciendo más grueso, más ancho y va elevándose más. ¿Por qué? Porque se hace una asociación directa entre su posición relativa dentro de todo el conjunto y las pendientes óptimas de utilización de un espacio. Por ejemplo, en el acceso tenemos un 8%, que es un espacio de acceso, el máximo porcentaje de elevación que debe tener una rampa. La sala de trabajo es plana. La biblioteca tiene una serie de rampas del 15% que permiten mover a la gente para que el acceso a la información sea continuo. Las aulas tienen la pendiente de aula para una visión buena y el auditorio tiene la máxima elevación para que se pueda ver bien el escenario.
Bien, estos son proyectos muy antiguos, ahora voy a hablar concretamente de los proyectos recientes de alta arquitectura. Como siempre, tenemos esta serie de iconos que representan la materialización del concepto. Este sería un primer proyecto en el cual utilizamos un sistema que aquí digo autoenvolvente topológica. Este proyecto se hizo en una superficie plana mediante una serie de cortes que luego se van plegando unos con respecto a otros, pero de forma que el suelo, las paredes y el techo sean siempre lo mismo, sean siempre el mismo material. Es decir, por eso se curvó la esquina, ¿no? Para producir una transición continua entre todos los elementos que configuran un espacio cerrado. ¿Qué es este de aquí? Aquí podríamos coger esta piel, coger de aquí, tiramos y la podríamos apoyar en el suelo, y todas estas partes igual. Podríamos abrir completamente el edificio, en teoría, en una maqueta, y estaríamos siempre trabajando sobre una superficie plana. Bueno, este es el interior. Una cosa recurrente en nuestras obras es el lucernario cenital, la ventana rasgada en el techo, que nos permite siempre jugar con la incidencia de la luz. En el caso de este edificio, en esta parte a triple altura, tenemos como la parte de las oficinas que vuelca a la triple altura refleja la incidencia de la luz, generando estas cruces de luz que además son cambiantes a lo largo del tiempo. Es decir, nunca hay una iluminación igual en ningún instante del tiempo. Luego, ya referente al tema de cómo comunicar un producto, como os decía, es más importante contar el proceso que el resultado final. Nosotros, luego cuando lo veamos en mi página de Facebook, posteo todo lo que hago. Es decir, todas las visitas de obra, todas las fotos de las obras, todos los planos interesantes, como este, que es un plano tridimensional de la estructura. Bien, esto es una casa. Sigue el concepto de mimetismo. Es decir, es una casa que se intentaba integrar en su entorno natural. ¿Veis? Está construida contra un muro de contención y la calle de acceso estaría en la parte de arriba. De modo que cuando accedes a esta casa desde fuera, no la ves. O sea, tú llegas y está por debajo. Tienes un prado, una zona vegetal, de vegetación. Aquí arriba es una cubierta vegetal que permite unas vistas muy bonitas de la Sierra de Madrid, de las montañas y de un lago muy grande que hay. Luego, en la manera en lo que estaría ya directamente ligado con el proceso, que es la manera ya el proceso es la ejecución de la obra, utilizamos acero inoxidable espejo, porque eso nos permite reflejar la naturaleza. Los verdes que aparecen en la naturaleza, los azules, entran en la casa. Y, por ejemplo, para configurar la planta, ya teníamos como condicionante este muro semicircular. Esto existía ya. Lo lógico hubiera sido hacer una distribución radial de la vivienda, pero nosotros, evitando el centro de la circunferencia, lo que hicimos fue utilizar el sistema deriva. Deriva es como ir a la deriva, ¿no? O sea, es como si el suelo deslizara. Las formas que determinan la distribución, las paredes, los tabiques, se mueven como si flotaran sobre aceite, se chocan entre sí y se recolocan, ¿no? Esto lo que permite es que generamos perspectivas en las cuales, al no existir casi nunca lados paralelos, el punto de fuga es variable. Esta casa era muy pequeña. Cuando el punto de fuga es variable, lo que conseguimos es que el espectador no perciba
exactamente el espacio, porque le estamos cambiando a cada movimiento que hace, le estamos cambiando el punto de fuga. Eso lo que hace es que los espacios se conciben más grandes de lo que son realmente. Y habitualmente también posteamos en Facebook los procesos constructivos, ¿no? Esto es una cosa que la gente nos agradece muchísimo porque la mayor parte de los seguidores que tenemos son estudiantes de arquitectura. Entonces, claro, muchas veces en las escuelas de arquitectura nadie les dice cómo se hace una losa de hormigón y nosotros se lo decimos. O cómo se hace una viga curva de hormigón de 30 metros de desarrollo. Bien, esto es otra casa nuestra, en la cual el punto de partida era una pequeña ciudad con muy poco interés arquitectónico, completamente plano. Entonces, lo habitual cuando haces un proyecto es intentar encontrar los factores del entorno y del programa que van a determinar la función, que son los que te van a decir qué concepto tienes que utilizar. En este caso, fui incapaz, era un sitio que no tenía ningún interés, y tomé la decisión de hacer una abstracción pura, ¿no? Es decir, una colina y una caja negra. Entonces, en la intención esta de intentar que la arquitectura sea accesible al mayor número de gente, lo que intentamos es transmitir mediante nuestra arquitectura emociones, ¿no? Aquí pongo las cabezas de la isla de Pascua porque entiendo que al menos lo que yo quería transmitir con esta vivienda es la misma sensación de objeto mágico, casi como si hubiera aparecido, no sabes de dónde ha aparecido, no sabes quién lo ha hecho, ¿no? Que las cabezas de la isla de Pascua. O aquí vemos el cuadrado blanco sobre fondo blanco de Malevich. ¿Tengo 15 minutos? Estamos rápido. Y aquí tenemos el cuadrado negro sobre fondo natural, ¿no? O sea, sería... Bien, se ve muy mal, pero bueno, esto es una pieza que también está inspirada en el monolito de 2001, Una odisea del espacio, la película de Kubrick. Otra cosa que define mucho el trabajo que hacemos es la utilización de muy pocos materiales y siempre materiales puros. Aquí vemos tierra, hormigón, que yo siempre la he entendido como una piedra artificial, y acero. Y el interior cambia completamente. El exterior es una pieza muy cerrada, muy enigmática, el interior es muy abierta y muy dinámica. Aquí lo que tenemos es un anillo de madera, que es mesa, suelo, pared y techo, que divide el ambiente en dos partes, el salón y la cocina. Voy a ir rápido hacia lo último, ¿verdad? Sí. Bueno, y luego la concepción que tenemos también para producir emoción en el espectador es una concepción casi pictórica del espacio. Es decir, esto es el espacio de la doble altura y a mí me gusta mucho jugar con cómo la imagen de esos espacios tiene el carácter pictórico de la abstracción de utilizar líneas, planos, formas casi como si fueran cuadros de constructivistas, ¿no? Y lo de antes, postear los procesos constructivos para que la gente sepa cómo se hacen las cosas. Esta la voy a pasar muy rápido. Esta es la última casa que hemos hecho. Es una casa que está en una parcela alargada. Tuvimos que estrecharla muchísimo. Y como estaba en desnivel, lo que hicimos fue una bifurcación. Desde aquí se accede a la planta de arriba y desde aquí a la planta de abajo. Entonces se produce este movimiento de solapamiento, ¿no? Como vimos anteriormente, toda la planta inferior es de acero inoxidable para reflejar la naturaleza y que la naturaleza entre dentro de la casa y pase por debajo del volumen. El interior, como veis, la escalera es una escalera muy transparente, hecha todo con redondos blancos. Las diagonales que veis aquí son diagonales, no son estéticas,
son diagonales para producir planos de arrastramiento rígidos y que la escalera no balancee. Aquí la veis. Y la concepción pictórica del espacio interior. Este es el último proyecto que hemos hecho, que el concepto puede ser una idea, una sensación, o puede ser una cosa. En este caso el concepto es una rosa. Es un cementerio que empezamos a construir la semana pasada en Rumanía, que, si os dais cuenta, todas estas rectángulos blancos son las tumbas del cementerio, y esta parte de aquí es la capilla, the chapel, la capilla del cementerio, y como veis cuando alguien muere es habitual colocar una rosa blanca en la tumba de la persona que ha fallecido. Nosotros quisimos llevar eso al extremo. O sea, en este proyecto estábamos pensando en Dios o las almas de la gente que está en el cielo, que como respeto coloca una gran rosa blanca en todo el espacio. Y luego jugamos con el movimiento de la cruz. Está orientada de forma que el elemento cristiano de la cruz aparece como algo vivo, porque en función de la incidencia solar, la cruz se va proyectando, cambiando de forma continua en el fondo del muro de hormigón. Aquí veis la rosa, aquí veis la cruz. Bueno, estudios de soleamiento para esto que os he comentado, y como, aunque es un proyecto que podría parecer algo literal, ¿no? Es una crítica que se hace muy típica de las escuelas, es muy literal hacer una forma de rosa, ¿no? Realmente no, está inspirado en una forma de rosa, pero está hecho con elementos arquitectónicos puros, como son muros de hormigón. Estos son 3 muros de hormigón que se entrelazan entre ellos en espiral para producir un recorrido de descubrimiento, de tránsito, para descubrir el lugar sagrado. Bien, y ya voy a lo que interesa, que es el alcance. El alcance es, como os decía, es la capacidad de difundir vuestro trabajo, nuestro trabajo. Yo creo que esto es interesante para todos, a el mayor número de gente posible. Bien, lo primero, hablo para el caso concreto de arquitectos, diseñadores, que tengáis un producto que sea interesante. Primero hay que tener producto, eso está clarísimo. Si no tenemos nada, no hay manera de venderlo. En nuestro caso, voy a poner como ejemplo estas 4 obras que os he enseñado, las 3 casas y este edificio de oficinas. La manera de difundirlo más eficiente siempre es a través de Internet, y sobre todo a través de las publicaciones de arquitectura de mayor difusión en Internet. ArchDaily, Architizer, Archlow y plataforma de arquitectura. ArchDaily, por ejemplo, es una página que tiene cerca de 600.000 seguidores en Facebook. Entonces, una vez que conseguimos que nuestro proyecto sea publicado en ArchDaily, o en Architizer, o en Archlow, o en plataforma de arquitectura, estamos consiguiendo que nuestro proyecto lo vean 600.000 personas. Todos nuestros proyectos han sido publicados en portada de todas las revistas más importantes de arquitectura mundial. Y luego tiene un fenómeno muy curioso, y es que unos meses después, cuando pones en Google Martin House, Roncero House, el nombre de tus obras, descubres que han sido publicadas en centenares de sitios en todo el mundo sin que te enteres. Quiero decir, todo esto son portadas de publicaciones de nuestra obra en China, Rusia, Corea, Japón, en todas partes del mundo. Porque todas estas publicaciones en el resto del mundo lo que hacen es utilizar como base ArchDaily, Architizer, Archlow. Es decir, ArchDaily da información a páginas de Japón, de Latinoamérica, lo que hace que, solo publicando en estas 4 revistas especializadas, la difusión sea absolutamente mundial, a escala mundial. Bien, esto es un plano, un mapa de la presencia de las redes sociales en el mundo. En junio de 2009. Como vemos, Facebook, que es la que está en color azul, tiene una presencia mayoritaria,
pero aún tenemos, como por ejemplo en México, tenemos Hi5 o en Perú, y en Brasil Orkut, y en Rusia y en China sus propias redes sociales. Muchas veces pensamos que solo existe Facebook, pero en el resto del mundo tienen redes sociales muy potentes. Esto es diciembre del 2009, vemos cómo México ya ha caído a Facebook, todavía queda alguna por conquistar. Junio de 2010, Brasil todavía sigue con Orkut, y Rusia, China y Japón también continúan con sus propias redes sociales. Diciembre de 2010. Estamos hablando de una evolución de menos de 2 años. En diciembre de 2010, en América, solo queda Brasil con Orkut. Y prácticamente todo el mundo, con excepción de estos países, tiene Facebook. No tengo el mapa actual, pero sí los datos. El 18 de enero de 2012, de este año, hace un mes, Facebook ya era líder en Brasil, ya era el primero en Brasil, y aún no lo es en China, Japón, Corea del Sur, Vietnam, Rusia y Polonia. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En todo el mundo solo hay 7 países en los que aún no es la red social más visitada. Por la evolución lógica, en este mismo año seguramente ya sea la red más visitada en todo el mundo. Estos son datos de la población mundial. Estaríamos rondando en la actualidad los 7.000 millones de personas. Y, bien, de los cuales 2.200 millones de personas tienen Internet. Con lo cual, ese es el público que realmente nos interesa. El tercer mundo nos interesa por otros motivos, pero como objeto de venta de nuestro producto nos interesan, de los 7.000 millones de personas, nos interesan 2.000 millones. De esos 2.000 millones, 800 millones de personas, es decir, un 40%, casi la mitad, ¿no?, tienen Facebook. Eso es un mapa que elaboró Facebook con la densidad de las comunicaciones entre amigos. Aquí donde lo veis blanco es donde hay más densidad, y de las interconexiones que se producen a nivel mundial. Es decir, Facebook, al ser 800 millones de usuarios que se conectan al menos dos veces de media por día. Cada persona entra en Facebook 2 veces al día. Y además tiene una media de 230 amigos cada persona. Este es el mismo mapa. En rojo están los lugares con más de 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso es un mapa que he hecho yo, en el cual está representado la presencia de alta arquitectura. Los más pequeños son los sitios del mundo donde tenemos más de 100 seguidores, pero, por daros algún ejemplo, en México tenemos cerca de 60.000 seguidores, en Perú 40.000, en Argentina 40.000, en Estados Unidos 10.000. Bien, luego hay que producir una coordinación entre la obra que publicamos en las revistas especializadas, como os dije, ArchDaily, ArchTizer, ArchLO, Plataforma, etcétera, y la incidencia que tiene en la gráfica de evolución de los seguidores de Facebook. ¿Por qué es importante, muy importante, tener Facebook en el caso de empresas como nosotros que nos dedicamos a las labores creativas? Porque cuando a mí me publican este proyecto en ArchDaily, ArchTizer, ArchLO, en todas las revistas, yo se lo comunico a mis seguidores. Yo a mis seguidores, que en este momento serían 20.000, 19.000 seguidores, les digo: ArchDaily ha publicado las oficinas de cadena visual en tal no sé qué. Entonces la gente empieza a percibir como que eres un estudio que haces cosas que te publican y que tienes una difusión mundial. A medida que se van publicando los distintos proyectos, ese interés va creciendo y los seguidores van aumentando. Nosotros empezamos con la página de Facebook en enero de 2011, el año pasado.
Y en un año estamos en más de 200.000 seguidores. Como os dije, el tercer estudio más seguido del mundo. Bueno, en un momento dado una cosa que nos ayudó mucho fue Apps Daily publicó un ranking mundial en función de los seguidores en Facebook. En aquel ranking, no lo vais a leer, pero os lo puedo leer, estarían Oscar Niemeyer, Zaha Hadid, Renzo Piano, Santiago Calatrava, Tadao Ando, Zumthor, Herzog y de Meuron, Jan Nouvel, Alta Arquitectura y después Rem Koolhaas, Kazuyo Sejima, Toyo Ito, Norman Foster. Yo mismo en un momento dado, en agosto del 2011, descubrí que estaba por delante de Norman Foster, de Kazuyo Sejima, de Toyo Ito. Unos meses después se va actualizando el ranking de seguidores y en septiembre del 2011 estábamos ya en quinta posición del ranking mundial. Esto provocó que en España un montón de medios de comunicación se preocuparan de qué era ese fenómeno, ¿no? Y la noticia era un pequeño estudio de Madrid está el quinto a nivel mundial en número de seguidores. En la actualidad estamos en tercera posición. Bien, y esto es un estudio de la previsión del crecimiento, simplemente con un análisis de las tangentes de las gráficas de crecimiento. Ahora mismo estamos aquí. ¿Qué es esto de aquí? Oscar Niemeyer, 316.000, Zaha Hadid, 274.000, Alta Arquitectura, 200.000. Santiago Calatrava, 185.000, Renzo Piano, 182.000. Si seguimos las curvas lógicas de crecimiento, en septiembre del 2012, en septiembre de este año, Alta Arquitectura tendremos 500.000 seguidores. Y estaremos muy lejos ya de Niemeyer, Zaha Hadid, Renzo Piano y Calatrava. Bueno, esto vosotros, si conocéis, todos conocéis Facebook. Además, nosotros cancelamos la página web, porque la página web lo único que hace es... la gente cuando entra en tu página web ve tu trabajo, dice, me gusta lo que hace, tal, y se van. Y se van a la página web de otro. En Facebook la dinámica es diferente. Cuando en Facebook alguien entra en tu página de Facebook, le da a me gusta, el like, ¿no? Y ya nos aseguramos que esa persona le va a llegar siempre, hasta que se muera, todo lo que hagamos. O sea, es una manera de fidelizar a la gente. Y la estructura de blog es muy correcta para hacer el seguimiento de nuestro trabajo, del trabajo de cualquiera. O la organización en álbumes de los distintos proyectos que tenemos, ¿no? Bien, estas son unas estadísticas que quiero ver rápidamente con vosotros. Son las estadísticas de la página de Alta Arquitectura. Tenemos un total de 200.000 seguidores. Un alcance real de 46 millones de personas. Porque las 200.000 personas, cada una tiene 230 amigos de media. Cuando yo publico algo en mi página de Facebook, le llega directamente a 200.000 personas. Si todas las personas, si cada una de esas 200.000 personas comparte con sus amigos esa información, estaríamos llegando a 50 millones de personas. Esto, por ejemplo, es un índice en e-marketing muy interesante, que es el PTA, el People Talking About, que es un análisis de la gente, el número de personas que han interactuado de alguna manera con los contenidos de tu página en una semana. En nuestro caso es el más alto de España, por encima de marcas como Starbucks, L'Oreal, con cerca de 30.000 personas. La última semana, 30.000 personas vieron e interactuaron con el contenido. Porque interactuar es compartir una documentación, hacer un comentario, pero este dato es el realmente interesante, y este es el de gente que vio el trabajo. No necesariamente interactuó, pero lo vio. Y es semanal.
Son 2.200.000 personas en una semana ven tu trabajo, todas las semanas. Esto es el reparto por sexo, por edades. Como veis, nosotros como compartimos el proceso creativo, los detalles constructivos, los dibujos, todo, estaríamos en que la mayoría de la gente nuestra está entre 18 y 24 años. Eso me interesa mucho, porque creo que si, como mi objetivo es intentar mejorar la formación de los arquitectos, por ejemplo, de los jóvenes arquitectos, estás influyendo en gente joven, en estudiantes de arquitectura. Y aquí tenemos el reparto de los seguidores por países. 57.000 en México, 32.000 en Perú, 29.000 en Argentina. Bien, estas son unas gráficas también bastante interesantes, las que os he contado, de 2.200.000 personas ven tu trabajo en una semana. Y esta es más interesante todavía. 722.000 personas han visitado nuestra página en la última semana más de 20 veces. Cada persona más de 20 veces, con lo cual son seguidores fieles, porque una persona que entra 20 veces en una semana a visitar una página es porque realmente está interesada. Con lo cual, no serían 200.000 seguidores, que son los que le han dado al botón de me gusta, sino que tendríamos realmente 700.000 seguidores en el mundo. Bien, y ya para terminar, voy a poner un par de casos prácticos de cómo esto se puede convertir en una vía de negocio, ¿no? Porque mucha gente lo que te pregunta es, sí, bueno, tienes 200.000 seguidores de Facebook, pero ¿alguien de los 200.000 seguidores te encarga trabajo? Sí te encargan trabajo. A mí me ha llegado mucho trabajo a través de Facebook, pero quiero poner dos casos prácticos de negocio, puro y duro, ¿no? Nosotros tenemos una línea propia de mobiliario, que, al igual que en nuestros proyectos, están basadas en el concepto sistema-proceso. No me voy a detener en eso, ¿no? Esto es una silla, esto es un mobiliario de baño, esto es ¿veis? Aquí, por ejemplo, veis folds, pliegues, ¿no? Todas las líneas de mobiliario que tenemos tienen un concepto. Slide, deslizamiento, ¿no? Que es una línea de mueble de baño. O la cut and fold, una silla que sale de cortar y plegar, ¿no? Bien. Esto es interesante porque nosotros ya nos hemos planteado muy seriamente hacer la distribución de nuestro propio mobiliario, porque tenemos compradores directos. Hay 200.000 personas que son fans. Entonces, cuando nosotros hacemos un producto, Facebook se puede implementar para vender a través de Facebook. De hecho, Cristiano Ronaldo, Messi, Iniesta venden más camisetas de Nike o de Adidas a través de Facebook que en las tiendas. Con lo cual, cualquiera de nosotros podría vender su propio producto a través de Facebook, ¿no? Entonces, el siguiente paso es, ya que tengo 200.000 seguidores, ¿qué puedo hacer? Venderles algo, ¿no? Este es un caso muy, muy singular, que me ha pasado recientemente, hace un par de semanas. Se han puesto en contacto conmigo muchas universidades latinoamericanas porque en Latinoamérica demandan una publicación, un libro de alta arquitectura. Yo no estaba haciendo nada de ninguna publicación, pero me dijeron, Ángel, ¿tienes alguna publicación que nos están demandando? Y yo, no, pero si queréis me pongo a hacerla. A día de hoy tengo de universidades latinoamericanas 2.000 peticiones, 2.000 ventas seguras del libro, 2.000, sin haber empezado a escribirlo. Entonces aquí os leo rápidamente los datos. Tenemos más de 200.000 posibles compradores, cerca de 500.000 a finales de este año, que es cuando saque el libro. 2.000 peticiones antes de haberlo hecho. A día de hoy, más de 47 millones de personas van a conocer la existencia del libro. Haciendo una previsión de venta, cuando tenga 500.000 seguidores, creo que es posible que venda 20.000 ejemplares. Sin editorial. No necesito que el libro vaya a librerías
y que la gente vaya a las librerías a comprarlo. No, directamente se lo mando a la persona que me lo demanda. Tanto a las universidades como directamente a la persona que te lo pide. Y un cálculo previo, lo digo, esto es para que veáis la opción de negocio, porque esto es interesante porque mucha gente, hasta que no le dices vas a ganar mucho dinero si haces esto, no hacen nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, en gastos de producción, un libro, si lo produces tú, pues te puede costar 3 euros cada libro. Y de gastos de logística, de enviar al resto de sitios, 6-7 euros. Estaríamos hablando de un coste de negocio por libro de 10 euros. Ya he estado tanteando cuál sería un precio económico para vender este libro en México, Argentina, Perú, Venezuela. O sea, rondaría entre los 20 y los 30 euros. De modo que a finales de 2012, si vendemos 20.000 libros, a los 30 euros que vale el libro le quitamos 10 euros de gastos de producción, tendríamos un beneficio neto de 20 euros por libro. 20 euros por 20.000 personas que lo compran son 400.000 euros. Y bueno, aquí he hecho un listado, creo que ha quedado bastante claro, de los beneficios de tener una gran repercusión mediática. Creo que el problema que tenemos los arquitectos, o que hemos tenido hasta ahora, es que nos movemos en círculos excesivamente cerrados. Es decir, solo publicamos en revistas que leen arquitectos, nos reunimos en ferias a las que solo vienen profesionales, pero aquí se trata de tener una difusión mundial. Y ahora vamos a poner le ponemos el vídeo, ¿no? No da tiempo. Vale. Bueno, y vamos a poner un vídeo del cementerio, del último proyecto que hice en Rumanía, que empezamos a construir la semana pasada en Rumanía, pero no va a haber tiempo, así que os recomiendo que entréis en Facebook, os hagáis seguidores de Alta Arquitectura y ahí podréis acceder al vídeo. Muchas gracias.